Bendiciones, mis estimados amigos, mis queridos hermanos. Gracias por estar a través de este canal, Consejo de Vida. Damos gracias al Señor por su infinita bondad, por su misericordia, porque Él nos ha regalado un día más de vida. Nos ha dado la oportunidad de buscar su rostro a través de las Escrituras y en oración. Damos comienzo a la lección de hoy. Déjame recordarte que estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual se encuentra en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un recordatorio, este libro fue escrito por Lucas, siendo el segundo libro que él escribió, el primero siendo el Evangelio según San Lucas. Y vamos a continuar. Vamos a empezar el capítulo 4. Si tú estás apenas sintonizándonos, ya hemos tocado 3 capítulos, más la introducción. Te recomiendo, si tienes tiempo, de ir a los videos previos para que tú puedas estudiar esos capítulos juntamente conmigo. Pero en esta ocasión vamos a dar comienzo al capítulo 4. Así es que si tienes tu Biblia, busca tu Biblia, tus apuntes y vamos a empezar. Si tú no tienes tu Biblia, pues escucha. Y cuando llegues a tu casa y des tu devocional al Señor a través de la palabra, estudia la palabra. Aprenderemos juntos. Amén. Así es que Hechos capítulo 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordando que en el capítulo 3 vemos a Pedro y a Juan que hacen una curación. Hacen un milagro a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Usándolos a ellos, hacen una curación, hacen un milagro en un cojo de nacimiento. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 1. Ellos iban hacia hacer la oración a eso de las 3 de la tarde y se encuentran con este cojo a la puerta del templo, la puerta que se le conoce como la Hermosa del templo de Jerusalén. El Señor, a través de ellos, hace un milagro en esta persona. Sus pies, sus tobillos son enderezados y él puede ahora saltar y glorificar al Señor. Hermoso milagro. La gente se sorprende, se maravilla, empieza a darle gloria a Pedro y a Juan, y esto motiva a Pedro a empezar su sermón. Primeramente corrigiéndolos, diciéndoles, nosotros no fuimos, fue el poder de Dios que ha hecho el milagro en este hombre. Luego, nos enteramos que a través de este mensaje, Pedro trae trae a la conciencia de estos oyentes lo mal que ellos han hecho, lo mal que ellos hicieron, entregando al Señor a manos inicuas, a manos para que mataran al Señor. Pero también les deja saber que no era por culpa de ellos, sino que era por su ignorancia. Pero el Señor utiliza a Pedro en este sermón. Y nos vamos a enterar ahora en el capítulo 4 el impacto que hizo, no solamente el milagro que el Señor a través de ellos hizo, sino el sermón que trajo Pedro, el impacto que provocó en aquella multitud que estaba escuchando las maravillas del Señor. Hizo un compungimiento en la vida de esas personas, trayendo así un arrepentimiento genuino y convirtiéndose muchos de ellos al Señor. Vamos a empezar. En el nombre del Trino Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos,
de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Bendito sea el Señor. El Señor, usando a Pedro y a Juan con palabra, trazando las escrituras, trayendo un arrepentimiento sobre las personas que lo estaban escuchando. Lucas testifica que en aquel tiempo, cuando escucharon ese sermón de Pedro, motivado por el Espíritu Santo, se convirtieron como 5,000 varones. Bendito sea la gloria del Señor. La iglesia estaba creciendo, los creyentes estaban aumentando. Pero este milagro y este sermón provocó un recelo en un cierto grupo, en el grupo de los religiosos. Vemos aquí que en el versículo 1 dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Solo ponte a imaginar, no es, si dice que como 5,000 se vinieron al Señor aquel día, ¿cómo? Te da un estimado nuevamente, pero 5,000, ese es un número grande. Esa es una multitud grande alrededor de Pedro, Juan y el cojo. Están anonadados, están maravillados, están sorprendidos. Están escuchando este mensaje. El Señor está abriendo el entendimiento y los corazones y están siendo tocados. ¿Te imaginas la multitud? ¿A dónde están ellos? Si lees anteriormente o ves la lección anterior, están en el pórtico de Salomón, están al frente del templo de Jerusalén. Y está esa multitud alrededor de ellos escuchando las maravillas de Dios. Claro que los sacerdotes van a decir, ¿qué pasa ahí? Claro que los saduceos y los guardas van a venir a averiguar qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay un montón de gente en grupo revuelto? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos llegan y averiguan qué es lo que está pasando aquí. Entonces se enteran, están escuchando que Pedro y Juan están predicando del Jesús resucitado. ¿Cuál es el problema ahí? Mira el grupo que está siendo resentido por ese anunciamiento. Son los saduceos. Los saduceos, si tú no sabes, vamos a dar un poquito de quién era este grupo. Los saduceos eran una secta de los judíos. Lo encontramos en Hechos capítulo 5, 17. Este grupo, esta secta, negaba la resurrección y la vida futura. Eso lo vemos en Mateo 22, 23, Lucas 20, 27. Ellos también rechazaron el bautismo de Juan el Bautista. Lo vemos en Mateo 3, 7. Los saduceos, la resurrección era tema de disputa entre los fariseos y los saduceos, porque los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Entonces era algo que los hacía a ellos disputar el tema. Eso lo vemos en Hechos 23, 6 al 9. Estos versículos que te estoy dando son de referencia a lo que yo estoy diciendo acerca de este grupo. Los fariseos persiguieron a los primeros cristianos. Empezamos a verlo aquí en Hechos. Se encuentra Hechos 4:1, Hechos 5:17, Hechos 5:18, Hechos 5:40. Nuestro Señor Jesucristo advirtió a los discípulos, a sus seguidores de aquel tiempo, a que se mantuvieran lejos de los principios de los saduceos, porque no era algo que él aprobaba. Eso lo vemos en Mateo 16, 6
16, 11 y 12. Así es que con tiempo busca esos versículos de referencia. Esto eran los saduceos. He ahí el por qué en el versículo 1 nos enteramos que ellos estaban en ese grupo, y en el versículo 2 dice que estaban resentidos de que Pedro y Juan enseñasen al pueblo acerca de la resurrección y menos la resurrección de Jesús, que ellos saben muy bien que lo mataron, según ellos, ¿verdad? Entonces, vemos a ese grupo resuelto a meter mano en contra de Pedro y Juan. Pero como ya era tarde, los metieron a la cárcel y dijeron, aquí entre tú y yo, parafraseando, mañana bregamos con esto. Mañana veremos cómo resolvemos este asunto. Pero ¿sabes qué? Algo que ellos no pudieron evitar ni parar era que esa multitud escuchara la palabra del Señor. Escuchar a Pedro recitar las escrituras confirmando las profecías del Cristo resucitado, el cual ya los profetas habían dicho en un tiempo atrás. Ellos no pudieron evitar que el Espíritu Santo abriera los corazones y el entendimiento de aquella multitud, y en aquel tiempo vinieron a ser creyentes, a creer en Jesús resucitado. Más o como 5,000 varones. Eso no pudieron evitar estos religiosos, este grupo. Mira lo que dice en el versículo 5 en adelante. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora se ha reunido un grupo mayor. Pon atención. El versículo 6 sabemos, Lucas nos da a conocer quiénes eran esos. El sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolas en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mira quiénes son los que están ahí en esa escena. Anás y Caifás. ¿Sabes quiénes son esos? ¿No te suena? ¿No te suena? Solamente para recordarte que el periodo de Hechos toma cierto tiempo de 38 a 40 años. Una repetición aquí. Acaba de pasar la muerte y la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No han pasado años. Estos personajes, Anás y Caifás, son los mismos que enjuiciaron injustamente a nuestro Señor Jesús. Fue en la casa de Anás y fue en la casa de Caifás donde se atrevieron a escupirle al rostro al Señor. Se atrevieron a darle bofetada al Señor. Se atrevieron a llamarle blasfemo. Ellos mismos, los que están ahí, Anás y Caifás, de la casa de los sumos sacerdotes, son los mismos personajes. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, resucitado y ascendido al cielo, ha mandado la llenura del Espíritu Santo sobre estos hombres, sobre estos apóstoles. Y ahora los que están siendo confrontados por estos mismos personajes que confrontaron al Señor unos meses atrás, unos días atrás, están confrontando a Pedro y a Juan. El versículo 7 dice, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, y aquí está la clave, lleno del Espíritu Santo les dijo, hermano, hermana, la diferencia aquí que ya este Pedro no es el pescador. Este Pedro ya no era el Pedro impulsivo.
Este Pedro ya no era el que negó al Señor. Este Pedro ya no era aquel que aún amando al Señor tenía miedo y sus miedos lo hacían reaccionar de la forma que él reaccionaba. Este Pedro lo vemos lleno del Espíritu Santo. Solamente ponte a imaginarte, ponte a leer cuidadosamente la palabra del Señor y ves cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, recita las Escrituras, confrontando a aquellas vidas que lo están escuchando. Solamente el Espíritu Santo en uno puede darnos esa autoridad y recordar las Escrituras para nosotros poderlas recitarlas a los oyentes. Mira lo que va a pasar en este momento. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contesta de esta forma. Les dijo, con respeto, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Con mucho respeto, él se dirige a estos seres importantes, de títulos, eminentes, conocidos, de poder. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Él les contestó lo que ellos ya sabían, solamente que querían confirmarlo a través de los labios del apóstol Pedro. Ellos saben quiénes son estos hombres. Ellos saben que eran los que andaban con Jesús. Ellos saben que no eran eruditos, ni eran fariseos, ni eran religiosos, sino que eran personas del pueblo. Ellos saben que ellos son los que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo de Él. Y querían confirmar de qué poder sobre ellos había hecho esta sanación. Querían evidenciar oyéndolo a través de los labios de Pedro y de Juan. Y Pedro les dio la respuesta. ¿Vosotros queréis saber en el nombre de quién? ¿Queréis saber, confirmar lo que ya sabéis? Déjame decirte que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él dice completo de quién es ese personaje. Jesús el Cristo, que salió de Nazaret. Tremendo Pedro. Tremenda palabra que Dios puso en esos labios para gloria y honra de Dios. El versículo 11 viene y los exhorta, pero ya les ha dicho, el que ustedes crucificaron, pero Dios resucitó de entre los muertos. El versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Esto, mi amigo, si tú me estás escuchando, es la clave para llegar al cielo. Solamente hay un camino, solamente hay una puerta, solamente hay una forma de llegar al Padre, y ese es a través de su Hijo amado Jesucristo. Pedro le dice, la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Él está recitando ahí Salmo 118, 22. Él le dice, este Cristo es en el que se encuentra la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el que podamos ser salvos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces viendo, está ahí Caifás, Anás, y está Juan y Alejandro y otros de la familia del sumo sacerdote. Ya me imagino sus rostros y sus caras. Tal vez no están sorprendidos, pero sí un poquito anonadados, porque este hombre que les está hablando no es Jesús, mas sin embargo habla con una autoridad parecida al de Jesús. Y el versículo 13 demuestra su sorpresa, lo que ellos están sorprendidos de quiénes son estos hombres. Entonces viendo el denuedo quiere decir valor, viendo estos hombres el valor de Pedro y de Juan, al enfrentarlos de esa forma, con respeto, pero al enfrentarlos de esa forma, dice que entonces viendo el denuedo, valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo. Vulgo quiere decir populacho, del pueblo. Ellos están sorprendidos que no son hijos de fariseos, no son fariseos, no son hijos de una clase social alta. No tienen letra. Cuando dicen no tienen letra es que no fueron a la escuela tal vez como otros. Ellos saben quiénes son. Pedro, el pescador. Juan y todos los demás, ellos saben quiénes son, pues ellos tenían bien supervisado a Jesús y a sus seguidores. Y ellos saben y dicen, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, del populacho, del pueblo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mira, hermano, el mundo sabe cuando somos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? En nuestra forma de hablar y de conducirnos. No necesitamos decir, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. No. De la forma en que nos comportamos, de la forma que hablamos, de la forma que nos conducimos en esta sociedad, van a ver algo diferente en nosotros. Si de verdad Cristo habita en nosotros. Cuando el Señor habita en nuestro ser, nosotros pensamos como Él, andamos como Él. No somos perfectos, pero acuérdate que Él vive en nosotros y nos perfecciona cada día. Y es ahí porque estos hombres se maravillaban, sabían quiénes eran esos hombres, pero también reconocían que habían andado con Jesús. Por lo tanto, hablaban con Jesús. La misma autoridad de Jesús tenían estos hombres. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en sus vidas. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, he ahí que el cojo, ex cojo, ¿verdad? Andaba con Pedro y con Juan. El testigo ocular y el que se le había hecho el milagro estaba ahí. La evidencia del caso presente. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, los sacaron a Pedro y a Juan y al cojo, al ex cojo. Ellos se iban a reunir para ver qué es lo que iban a hacer. Necesitaban hablar de esta situación seriamente, porque ya el pueblo estaba sabido de ese milagro. Ya el pueblo sabía en el nombre de quién fue hecho ese milagro. Ya el pueblo está convencido que Dios está con estos hombres.
Hay un problema serio, pero aún no saben qué tan serio es. Entonces ellos lo sacan y se quedan reunidos entre ellos, entre los de la casa del sumo sacerdote, y discuten lo siguiente. Versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hay una preocupación. No podemos hacer nada porque si ya creyeron más de 5,000, imagínate el resto de la gente que estaba ahí. Todos son testigos de ese milagro. No hay forma de negarlo y hay una preocupación. Y dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos no podían decir el nombre de Jesús. No encontraban el coraje o no se les era permitido decir el nombre de Jesús. Había algo poderoso, y aún lo hay, en ese nombre que ellos no concebían decirlo por sus labios. Y siempre se refieren, si tú lees en Hechos, se refieren, y en las epístolas, se refieren a Jesús como el del nombre, el del nombre. Entonces ellos dicen aquí preocupados que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los están amenazando. Intimar quiere decir reprender, regañar, exhortar, amenazar. Y es lo que están haciendo ellos. Que nunca más hablasen en ninguna manera, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Con esto Pedro les está diciendo, nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios. Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Por lo tanto, nosotros nos debemos más a obedecerle a Dios que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, les dijo Pedro. El versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Acuérdense que estaban arrestados. Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Ellos fácilmente lo hubieran latigado, fácilmente lo hubieran castigado de una forma pública, como acostumbraban a hacerlo. Pero hermanos, solamente ponte a pensar que como 5,000 creyeron cuando Pedro los exhortó al arrepentimiento, trayendo conciencia a sus vidas a través de las Escrituras. Entonces estos hombres, estos gobernantes, estos religiosos les tuvieron miedo al pueblo. Dijeron, si nosotros tocamos a estos hombres, el pueblo se puede voltear. Tenían un miedo al pueblo. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron, ya leímos esa parte. El 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Esta gente los amenazaron, pero los soltaron. Pero se quedaron con las ganas de castigarlos, pero no los castigaron por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice que este hombre había nacido cojo, que era cojo de nacimiento. El milagro que hizo el Señor a través de Pedro y Juan, a través de su Santo Espíritu,
Este hombre tenía más de 40 años, ah, torcido de sus pies, no podía caminar. Y el Señor en su misericordia hizo un milagro a través de Pedro y Juan. Y estos hombres religiosos se encontraron atados, no podían hacer nada porque el pueblo entero conocía de este hombre. Acuérdate que él se sentaba cada día tras día a la puerta la hermosa en el templo. La gente sabía y conocía que ese hombre había sido paralítico y cojo desde su nacimiento, desde pequeñito. El pueblo sabía que ese milagro era tremendo y los religiosos no podían ocultarlo. Bendita sea la gloria del Señor. Hermosa la palabra del Señor. Mira cómo el Señor a través de Pedro y Juan hizo un milagro. Les trajo consecuencias, pero esas consecuencias solamente son pruebas que el Señor puso para glorificar el nombre de Él a través de estos hombres. Hermano, hermana, amigo, amiga, gracias por estar una vez más estudiando la palabra del Señor. Lo vamos a dejar hasta aquí y en otra ocasión continuamos en el capítulo 4. Dios te bendiga.